Continuamos en Camaleones Podcast Express, Feria Internacional del Libro, edición 2023, y pues es una feria que ha ido creciendo a través de los años y ha ido pues obviamente trayendo íconos de la literatura hondureña como es Helen Umaña. En esta ocasión me siento honrado por tenerla con nosotros y poder conversar sobre esta nueva publicación que vamos a conocer en unos minutitos, ¿no? En un conversatorio. Pero Helen ha sido una de las figuras icónicas de la investigación en Honduras y de las publicaciones de todo tipo de géneros que ha cautivado por años. Así que Helen, mil gracias por compartir este momento y nos sentimos honrados de tenerlo en este espacio. Al contrario, yo soy la agradecida con ustedes porque me dan oportunidad de compartir con más gente mis inquietudes literarias, que a la vez son inquietudes culturales, para incrementar el conocimiento de nuestra patria. Investigadora, Helen. Si oye fácil la palabra, pero... Tal vez investigadora es mucho, ¿verdad? Es decir, solo soy una persona que le gusta compartir lo que le gusta. Es decir, si yo encuentro un libro que me agrada, me siento feliz con el comentario que hago, porque quiero que los demás también se den cuenta de la belleza. Es decir, es como no solo quedarme con lo que yo recibí, sino que también dar a los demás. La retroalimentación de la experiencia, ¿no? Sí. Esta última publicación que está también debajo de la casa Mi Mala Palabra, editoriales, se llama Textos Fundacionales de la Literatura Hondureña. Hablamos de un trabajo bastante arduo de investigación de los orígenes, ¿no? De los primeros textos literarios en Honduras o relacionados a Honduras. ¿Hace cuánto tuvo la inquietud de poder traer esto a la vida? No sé cuándo fue que salió la idea de escribir esa etapa. Lo que pasa es que yo ya había escrito el de la novela, el de la poesía y el del cuento. Y también ya había escrito el de literatura infantil. Un libro que iba a salir en el 19, pero que el COVID vino a frustrar esa intención. Entonces ya yo qué hacía, ya tenía cubierto todo el panorama, digamos, de los tres grandes géneros. Me faltaba la poesía dramática y me faltaba también esa etapa inicial. Entonces, de la dramaturgia hondureña, ya tengo un texto que lo tiene otra editorial de estas pequeñas, que es sobre el teatro. Sí, correcto. Entonces me quedaba esta parte vacía, el espacio, desde que empieza a ser Honduras un nombre conocido hasta nuestros días. Y me recuerdo yo que, por ejemplo, una persona como Cristóbal Colón, que nadie pensó que era vinculado con Honduras, escribió páginas en donde se refiere a las costas hondureñas, en uno de sus últimos viajes. Entonces, y así como Cristóbal Colón, estaba Bernal Díaz del Castillo, estaba también Hernán Cortés. En su quinta carta de relación va a contar los avatares, lo que sufrieron durante todo el trayecto desde México hasta llegar a Puerto Castilla, un viaje a pie, con caballos, con indios que venían cargando cosas, que también él tiene páginas que se refieren a Honduras. Las tiene Fray Bartolomé de las Casas y así otros cronistas, Remesal también, Antonio de Remesal. Entonces, ¿qué dijeron estos de Honduras? ¿Qué opinaban? ¿Qué dijeron? ¿Qué contaron? Por ejemplo, uno le cuenta de que vio una gallina negra que olía mal y que le gustaba comer carroña. ¿Y cuál era la gallina negra? Era un sopilote. Un sopilote, así ahorita se ve. Que desconocían el mamey. Entonces le describe cómo era el sabor, la textura de la fruta, porque esto lo va a leer el rey de España. Entonces, todo eso es ya Honduras, pero no como autores, sino que Honduras como sujeto de otros que están hablando de ella. ¿Y esto eran cartas, eran documentos, eran telegramas? Cartas de relación, documentos, incluso allá hay también un poema que habla por primera vez de gente que había nacido en Honduras. Yumbe, que era otro de los primeros nombres que se relaciona con Honduras, que es un indio que fue raptado
prácticamente por Colón para que les enseñara el camino y que dejaron perdido por allá ya cuando no les servía. Ya cuando no les sirvió lo no dejaron les servía botado. de nada, lo dejaron botado. Pero es ya también una especie de primer hondureño del que se sabe información. Entonces todo esto no había sido recopilado en un solo libro, sino que estaba en dispersos libros. ¿Qué tan disperso estaba, Helen, cuando lo encontramos esta entonces, información? por ejemplo, ¿quién sabe que José Cecilio del Valle escribió microrrelatos? Oh, wow. Nadie sabe esto. Y yo encontré ese dato y encontré los microrrelatos. Encontré otro en donde se imagina Valle que se encuentran Rousseau y otro personaje. Y uno le pregunta que, por ejemplo, Colón o se siente orgulloso de lo que hizo. Entonces, otro le contesta, le va contestando, le va replicando. Sí, pero en la conquista fue para matar a mucha gente. Sí. Es decir, entablan un diálogo. Y eso también es desconocido en Honduras. Entonces yo lo recojo y transcribo en mi libro algunos datos para información de esta cuestión. Y así, por ejemplo, Francisco Morazán no solo fue un político o un militar. Francisco Morazán también escribió con soltura y con mucha emotividad. Y no está contemplado como literato. Ni Valle. Valle es bellísimo. O sea, hay escritos que no eran considerados literatura entonces Sí, en ese momento. exactamente. Y que igual son piezas referentes que pero ahora... que son piezas referentes de Honduras. Wow. Es como esa colección. Entonces yo trato de dar visión de esa etapa que nadie había tocado en forma minuciosa. Tal vez ese es el poco mérito del libro, ¿verdad? Y yo me alegro de que salga, porque por mi edad yo ya a veces temo dejar escritos inéditos, porque sé que ya después nadie los publica. Los podría tomar. Entonces yo estoy tratando de que mis últimos textos no vayan a quedar en el olvido, porque Valle, Amaya Amador, Ángela Valle dejaron un montón de cosas escritas, pero que como no se publicaron en su tiempo, uno no las ha considerado. Sí. Y no tomaron forma en ningún, entonces en ningún formato. Un escritor tiene que ver con la época. Correcto. Y entonces al estar trasnochado ya, porque se hace 2 años, 2 siglos que escribió, la gente cree que no escribió nada, ¿verdad? Lo más curioso, Helen, que pudo haber encontrado en estas investigaciones que la dejó perpleja o que a su interpretación era algo que nadie se podría imaginar que vamos a encontrar en el libro. Eso de Valle, eso de Francisco Morazán. Es decir, que también tenían inquietudes, ¿verdad? E incluso probablemente Morazán hizo un poema y este poema casi nadie lo conoce. Casi nadie lo conoce. Entonces, el que escribe un poema o lo tiene copiado de otro es porque le gusta la poesía. Entonces, pensar en un Morazán que le gustaba la poesía, o en un Valle que estaba inventándole una historia en donde 2 chicas están platicando de la inquietud por casarse. Es decir, este tipo de cosas son el principio de nuestra literatura. Esa es la base sobre la que después van a venir otros escritores. Sí. Y ya trayendo esa historia al tiempo actual y teniendo esta pieza ya literaria que condensa muchas de esas historias, porque no las podemos decir todas porque tienen que leer el libro. Tienen que comprarlo. Tienen que comprar el libro, correcto. ¿Cuál sería el impacto actual que usted visualiza que podría tener esta obra en los nuevos autores, en las nuevas generaciones que muy probablemente desconocían toda esta información? Es decir, probablemente no van a alterar su manera de escribir, porque eso ya es una cuestión, un estilo. Innato, pero nos da una gran satisfacción conocer las cosas desde el principio hasta el final. Es decir, porque nos hace pensar que somos herederos y que estamos haciendo una cadena, una argolla más de la cadena de la literatura. Sí. Viendo el proceso. Viendo el proceso es importante, ¿verdad? Es entender mejor a la flor. Cuando usted ve todo, cómo empieza la semillita a germinar. Eso es lo que hacen los científicos. Exacto. ¿Verdad? ¿Encontró entonces microrrelatos? Microrrelatos. Encontré dónde va a surgir una Honduras captada como lo bella que es. Y lo vamos a encontrar en el mismo Colón. Colón le describe
una cosa lindísima. Sí. Poniendo las palabras, tenemos unas imágenes de no solamente de lo que ellos miraban, sino de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? Sí, Que es decir, era la sorpresa que para los españoles fue encontrar a una gallina que... una gallina negra, una imagínense. gallina negra que además olía mal, Ajá, ¿verdad? que olía a o pudrición. un mamey descrito como con lujo, como que en extrañeza. Esta fruta no la ha probado usted, Sí. ¿verdad? Helen, usted ha tenido la oportunidad de asistir, obviamente, a ser reconocida en muchos aspectos de su vida por la parte literaria, y tenerla aquí es una validación para la Feria del Libro, el hecho de tener una figura como usted presente. ¿Cuáles han sido sus curiosidades que ha observado dentro de esta Feria Internacional del Libro que dice, amo lo que hago por esto mismo? Es decir, cuando yo fui al Festival de Gracias y fui al de Tegucigalpa hace poco. La primera impresión fue cuánta editorial nueva hay en Honduras. Sí. Es decir, yo tengo un libro, mis libros han pasado un purgatorio de varios años antes de que se publiquen. Y ahora es con una gran vitalidad que se está haciendo. Sí. Se está trabajando más veloz, más rápido, con más interés. Entonces yo vi esas editoriales interesadas en escribir lo último que se está escribiendo. Entonces ya no va a ser fresco. Ya no va a ser anacrónico, porque ¿de qué sirve publicar 30 años a un escritor? Que pasen 30 años de silencio. Si se tiene que ir, porque se va con la época, sí, y correcto. vale para la época, de acuerdo a los códigos literarios de la época. Entonces yo no aprecio su calidad dentro de la época, es decir, me meto en el siglo XVI, XVII, para poder entender lo que este libro significaba. Entonces, al ver la efervescencia de tanta editorial, de tanto joven escribiendo, correcto, haciendo tal vez una poesía que no va a llenar las aspiraciones de un crítico severo, pero que también son los primeros pasos hacia una carrera tal vez de éxito. Entonces yo me siento contenta. Entonces gozo estando en estas actividades. Bueno, y para nosotros también es un honor porque pues en mi experiencia pues su nombre ha sido resonante para muchos de los que estuvimos en los colegios, que leíamos libros, que tenemos la oportunidad de investigar, ¿no? Y ahora pues, tener el honor de entrevistarla, de poder platicar. Yo creo que no hay que verlo así, es decir, yo solo soy una hondureña más que pensó que la literatura, conociéndola más, la amaríamos más, porque nadie ama lo que desconoce. Exacto. Entonces, si usted conoce la pintura, la música que se ha escrito en Honduras, va a pelear por su tierra, porque la siente en el corazón. Entonces esa fue mi intención al escribir, que el hondureño sepa que tiene bellezas de las cuales enorgullecerse. Tenemos belleza literaria, musical, natural. Natural, pero entonces vamos a luchar por tener una Honduras mejor. Una Honduras mejor. Claro. Y ese es el caso de que esta feria se vuelva este año, pues obviamente oficialmente internacional, por el hecho de tener muchos autores de otros países que igual conocen su trabajo, se admiran entre todos acá, es una comunidad literaria y todos han comentado, es primera vez que veo a mi autor favorito acá, es primera vez que tal vez a distancia habíamos trabajado con un autor, una editorial, y hasta ahora le ponemos un rostro físico, ¿no?, a esas ideas. Así que Helen, ha sido un honor para nosotros pues conocer un poco de esta nueva publicación que vamos a conocer en conferencia de prensa, y algún mensaje que le gustaría pues darle a las nuevas generaciones, a los autores, a los colegas. Hace poco me entrevistó otra chica. Ajá. Entonces, ¿qué consejo le daría? Lea y lea. Lea. Porque uno aprende de los escritores. Sí. No, tal vez la lección teórica a veces no nos gusta, pero ver la práctica es lo que nos va a enseñar vocabulario, maneras de decir. Entonces, el escritor que no lee probablemente va al fracaso. Sí. Tiene que leer a los demás. Tiene que comer de todo. ¿Qué hizo Roberto Sosa? ¿Qué hizo Nelson Merren? ¿Qué escribió Rigoberto Paredes, José Adán Castelar, Clementina Suárez? Porque nosotros admiramos a esos escritores y entonces nos sentimos identificados
con lo que ellos hablan. Excelente. Helen, muchas gracias por esos minutos de su tiempo. Vamos a hacer en conferencia unos minutitos después para conocer un poco más a fondo y las preguntas de la gente que también van a atendernos sobre esta obra literaria. Yo no traigo preparado nada, solo para ver qué para ver qué preguntan, ¿verdad? Muchas gracias, Helen. Un gusto. Gracias a ustedes. Y buenas tardes. Al grupo está lindo, lindo. Gracias, gracias.